¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Edición especial de Canal Rural Noticias de fin de semana. Y hace unos días atrás, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, como lo viene haciendo habitualmente, presentó sus proyecciones para lo que va a ser la nueva campaña agrícola 2018-2019 de los cultivos de lo que denominamos cosecha gruesa. También, por supuesto, se metió en toda la cuestión internacional, como hace la gente del INAI. Y hoy vamos a charlar con los tres responsables de las cosas que dijeron hace unos días en la Bolsa y las proyecciones que ellos tienen para la campaña 2018-2019 en este escenario productivo de la Argentina que se plantea después de la vuelta de las retenciones. Hacemos la presentación y ya charlamos con ellos. Auspicia este programa Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 164 años de trayectoria junto al agro. Asegúrate contra granizo en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Agricultores Federados Argentinos SCL brinda los mejores productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubra los beneficios de la cooperativa en el centro cooperativo primario más cercano. Y tal como les contaba hace unos días, y lo pudieron ver por Canal Rural, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó sus proyecciones para la campaña 2018-2019, sobre todo los cultivos maíz y soja. Y hoy tenemos a Nelson Illescas, a Agustín Tejeda y a Esteban Copati, que fueron los responsables, parte de los responsables de las presentaciones. A ver, Agustín, ¿qué fue lo que nos dijeron? Bueno, fue un congreso muy interesante que estuvo marcado, me parece, por, diría, la respuesta a dos preguntas bien importantes o que tenemos todos hoy en día en la cabeza, que es cuánto va a contribuir el agro a la economía del 2019, dado el contexto en el cual nos encontramos, y cuál es el impacto del nuevo esquema de derechos de exportación. Así que me parece que en ese sentido los mensajes más importantes es que vamos a estar con un área récord y una producción récord en Argentina y una gran recuperación del Producto Bruto Agrícola de cara a la campaña 18-19. A ver, vamos por parte. Cuando ustedes empezaron a trabajar hace tiempo ya, porque yo sé que no lo hacen esto en pocos días, sino que lleva su tiempo, venían con una forma de trabajar que de repente les cambió, que fue cuando cambiaron las retenciones, ¿no? Fue así. Sí, fue muy difícil toda la previa y diríamos que todavía hay mucha fuente de incertidumbre de cara al futuro. No solamente el cambio en derecho de exportación, también algunas de las variables internacionales, del contexto. Bueno, el conflicto, por ejemplo, con China y Estados Unidos. Sí, en ese sentido nosotros lo que hacemos es cerrar un escenario de base que se llama congelando variables a 10 años. Y fue muy difícil definir qué era o qué se entendía por escenario de base, ya que las medidas iban cambiando constantemente. Van cambiando todo el tiempo. Claro, entonces bueno, en algún momento tenés que hacer el corte. En el nuestro fue el pasado lunes, cuando Estados Unidos y China aplicaron el último set de medidas. Y en base a eso analizamos escenarios alternativos, ya el escenario base establecido, y después escenarios alternativos de cómo impactaba esto en la agroindustria argentina. Y en tu caso, haciendo las estimaciones de siembra, de producción, ¿cómo recompusiste los números? Fue complejo. De todas formas, entendemos que si los anuncios hubiesen llegado hace 2 meses atrás, el escenario hubiese sido diferente. Llega en un momento... A ver, ¿por qué? ¿Por qué exactamente? Porque había posibilidad de cambiar más, decís. Sí, había más tiempo, había más plazo para cambiar. Los anuncios llegan en un momento en donde la precampaña de maíz ya estaba bastante avanzada. Estábamos prácticamente iniciada la ventana de siembra. Entonces todos los productores que habían tomado posición sobre los híbridos, que habían tomado posición sobre los fertilizantes y que habían empezado a cerrar sus barbechos con preemergentes residuales, no pueden volver atrás los planteos. En consecuencia, entendemos que va a tener un impacto sobre la decisión de siembra, más sobre las fechas tardías, porque la ventana de siembra está más alejada, y sí tiene un impacto también en lo que es la superficie que va a ocupar soja este año, ¿no? Si hace 2 meses atrás nos preguntaban cuál era el escenario, lo más probable es que soja el escenario era reducir área. En el contexto actual, la tendencia es lo opuesto, ¿no? La soja está en condiciones de expandir área nuevamente, ¿no? Ahora, cuando hablábamos al principio, cuando abríamos el bloque, vos decías, igual vamos a ir a una cosecha récord. Sí. ¿Y eso compuesta de qué manera? Bueno, estamos proyectando superficie récord para siembra de maíz,
a 5,8 millones de hectáreas. Es decir, que hubiésemos pasado los 6, por ejemplo, si no se reimplantaban las retenciones. Seguramente, el escenario era más que positivo. De hecho, tuvimos una precampaña comercial como hacía muchos años no teníamos. En Maizar lo vimos. Había mucha actividad, mucha intención de siembra. En soja, 5,8 de maíz hoy. 5,8 de maíz, 17,9 de soja, con una expansión de 200.000 hectáreas. Estamos en récord de área de siembra para trigo, en 6,2 millones de hectáreas. En cebada también estamos expandiendo área a 1 millón de hectáreas. En girasol estamos en arriba de las 900.000 hectáreas y en sorgo cae, ¿no? Frente a la expansión del resto de los cultivos, el sorgo cede 100.000 hectáreas, cayendo de 830 a 730.000 hectáreas. En consecuencia, el área sembrada se expande, ¿no? También se expande porque este año estamos recuperando zonas que el año pasado estuvieron inundadas, afectadas y que quedaron fuera de la rotación y que este año se reinsertan nuevamente. Hay más área sembrada en el total neto, y eso tracciona el volumen de producción a 126 millones de toneladas, que es lo que estamos proyectando. Considerando el maíz comercial. Comercial, exactamente. Maíz únicamente destino comercial. Estamos proyectando un volumen de 43 millones de toneladas para este año, que de concretarse, si el clima... 12 millones de toneladas más que este año. Sí, el año pasado, la campaña 17-18 la cerramos en 31,7 millones de toneladas. Casi 12 millones de toneladas más de maíz disponibles para comercializar. Exacto. Que tendrán como destino la exportación, básicamente. Sí, la mayor parte de las toneladas adicionales se van a destinar a la exportación, así que Argentina podría estar en volúmenes récord de exportación para la 18-19, superando, podría ser los 30 millones de toneladas, así que peleándole a Brasil mano a mano el segundo puesto a nivel mundial, alrededor del 18,5% del mercado internacional. Así que por el lado del maíz son buenas noticias para esta campaña. ¿Sí? Después hay que ver qué es lo que puede llegar a suceder de mantenerse este esquema de derecho de exportación en la campaña 19-20, como decía Esteban. En este momento ya muchas de las decisiones estaban tomadas, o sea que pero para la campaña que viene es la primera que vamos a ver desde el inicio con el nuevo set de políticas que cambió los precios relativos entre los cultivos, que disminuyó ese diferencial que existía antes entre la soja y el resto de los cultivos en términos de derecho de exportación, así como también en subproductos dentro del complejo sojero, eliminando el diferencial, que eso también tendrá impactos sobre la molienda y sobre el Producto Bruto de Argentina, total. Vamos a hacer la pausa y después de la pausa vamos a explicar si esto que acabas de decir lo desarrollamos un poquito más y si hay temor respecto a lo que puede pasar en el futuro, también en función de lo que, por supuesto, nos va a contar Nelson, de lo que puede pasar en el mundo, ¿no? Porque es un mundo que evidentemente, yo sé que a él no le gusta que yo lo diga, pero se está cerrando cada vez más. A ver qué hacemos con tanto maíz, con tanta soja, con tanto trigo este año y cuál es la proyección para el año que viene en función de los resultados económicos que van a tener los productores este año. Pero hacemos la pausa y seguimos charlando. La Dulce, Cooperativa de Seguros de Granizo. Desde 1922, el especialista en granizo, acompañando al asociado en sus coberturas agrícolas. La Dulce, sinónimo de solvencia, confianza y transparencia. Segundo bloque, esta edición especial de Canal Rural Noticias, y estábamos conversando en la pausa, un poco seguimos lo que hablábamos en el primer bloque, porque lo decía Agustín de alguna manera, el impacto que vamos a tener de las nuevas medidas que se tomaron en la Argentina, recién la campaña completa va a ser la próxima en realidad, ¿no? Que sería la 19-20 nuestra, ¿no? En donde, de acuerdo a las proyecciones que hay en base a las diferentes normas que salieron, vamos a seguir teniendo retenciones y aparentemente en un nivel similar a la que tenemos hoy. Sin nada dice que las vayan a bajar. Hasta hay alguna posibilidad de que las suban inclusive. Pero bueno, esperemos que eso no pase. Y vos me decías que eso va a impactar. Sí, seguramente si tomamos desde el inicio eso va a impactar en los planteos. Ya veíamos que
Nosotros, como señalaba Esteban, veíamos que en la precampaña teníamos muy buenos márgenes, señales del productor por el lado del maíz. Una vez tomadas las medidas y lo que sucedió con los precios luego, lo que vimos es que la soja ganó mucha competitividad. Sobre todo eso, y comparado con el maíz, dada la mayor inversión que se necesita el maíz, la soja tiene un retorno muy superior, costo directo comparado con la inversión que se hace comparado con el margen. Y en una campaña también con dificultades para financiamiento. Eso hace de que si la medida se hubiese tomado tiempo atrás, hubiésemos tenido una mayor expansión de soja, y eso es lo que se podría esperar hacia el año que viene. De todas maneras, no hay que dividir, diríamos, o separar lo que sucede en Argentina de esta fuente de incertidumbre a nivel internacional, porque el mercado está totalmente dado vuelta por las medidas, por la medida o el arancel que ha tomado, que ha impuesto China para la soja norteamericana. Eso ha cambiado completamente las señales que estamos viendo, lo que ha pasado con los precios, y como conversábamos antes, el subsidio compensatorio que le va a dar Estados Unidos a sus farmers para compensar esta caída del precio de la soja americana va a hacer que quizás no veamos en la campaña siguiente el ajuste de oferta por el lado de Estados Unidos, y entonces de mantenerse esta guerra con el subsidio americano, las señales desde el punto de vista del precio internacional pueden ser peores por el lado de la soja. A ver, Nelson, espera, que ahora me toca preguntar a mí. De acuerdo a lo que dice Agustín, que yo coincido totalmente, lo que Agustín me está diciendo es que, como le van a dar un subsidio al productor americano, por la pérdida que está teniendo eventualmente por la pelea provocada por Trump con China, de $60 se dice, sí, ¿no? Un subsidio le van a dar. Eso va a hacer que el productor de Estados Unidos no sienta el impacto de esa pelea y por lo tanto no va a bajar a lo mejor la superficie de soja. Ahora, vos que sos un gran defensor de los subsidios, explícamelo. No, bueno, yo sería un defensor de los subsidios si pudiéramos utilizarlos nosotros también. En el caso de Estados Unidos, lo que se está viendo sí es un gran aumento de subsidios. La Farm Bill, para ponerle un número, tiene... La ley agrícola, sí. Claro, la ley agrícola otorga subsidios anuales por 20.000 millones. Ahora se le suma, con estas medidas anunciadas por Estados Unidos, 12.000 millones más. O sea, tienen un extra de un 60% más. Esa es como primera medida. Que involucra no solo a soja, sino que involucra una serie de productos que incluye carne de cerdo, algodón, trigo, maíz, pero principalmente soja porque es el producto más golpeado por las medidas chinas. Y no solo eso, sino que esto es una discusión que tenemos con Agustín y el equipo, es ¿qué pasa con el crushing en Estados Unidos? Estados Unidos va a empezar a moler más, va a empezar a convertirse en exportador de harina, de aceite. Claro, en teoría eso debería pasar porque no le está vendiendo poroto a China. Exactamente, entonces hay un redireccionamiento de flujos comerciales, pero lo que pasó ahora, y esta es una noticia reciente, es China incluyó el resto del complejo dentro de las medidas. O sea, no solamente tenés el 25% que le aplica al poroto, sino que también se lo empieza a aplicar al aceite y a la harina. O sea, Estados Unidos ya tiene prácticamente cerrado el mercado chino para cualquier producto agroindustrial. En realidad lo que tiene es una cuestión de precios, ¿no? Porque si el precio de Estados Unidos baja mucho, por ahí los chinos le compran. No, en realidad lo que estamos viendo es que ya la soja, con la baja de precios que ha tenido la soja origen Estados Unidos, ya es competitiva en China. Por eso te digo. A estos precios, pero no está entrando. ¿Por qué? Porque ya directamente podríamos decir que no hay un arancel, sino que hay directamente una barrera a la importación de soja americana en estas condiciones, ¿sí? China parece que si puede no va a comprar un poroto por el lado de los Estados Unidos. ¿Y dónde lo va a sacar? Es el tema. Bueno, tiene algunas alternativas y va a maximizar origen brasilero y va a maximizar origen argentino. Y eso es lo que va a impactar, por eso es lo que estamos viendo y lo que decía Nelson respecto del crushing en Argentina. Va a ser muy difícil sostener los niveles históricos de crushing en Argentina la campaña que viene, sin el diferencial que no lo va a tener la industria como para ponerlo, para originar mercadería, para poder competirle, para competirle a los chinos que van a venir por la soja argentina. Entonces ahí lo que nosotros estamos viendo es que para la campaña que viene vamos a estar en niveles similares de molienda a esta, que fue una campaña atípica, con sequía y con guerra comercial. Tuvimos una importación fuerte, ¿no? Bueno, ese es otro aspecto muy interesante. Claro, que vamos a traer la soja a Estados Unidos. Bueno, si se mantiene la guerra comercial en los términos en los que estamos hoy, podríamos pensar la campaña siguiente de nuevo con 5 o 6 millones de toneladas de poroto importado y con poroto viniendo de los Estados Unidos, que
que es algo impensado, digo, es la antieconomía lo que está sucediendo en el mercado de la soja, y esto es por la magnitud de los jugadores que están implicados en esta guerra comercial, y me parece que el principal perjudicado sí, de esta guerra comercial es la molienda argentina, que no va a poder recuperar los niveles, y entonces Argentina el año que viene va a estar exportando mucho más poroto que aceite de harina de lo que lo estaba haciendo históricamente. ¿Vos creés que realmente eso va a pasar? Es una discusión que yo tengo con varios ya. ¿Cuánto poroto vamos a exportar? De acuerdo a los análisis que estamos viendo y de escenarios, podríamos estar arriba de las 15 millones de toneladas de poroto y alrededor de 36, 37 ¿Tanto te parece? en molienda. A ver, hay mucha incertidumbre, de nuevo, pero si... Mirá que para que se lleven 15 millones de toneladas tienen que venir y pagar mucho por el poroto. Bueno, pero ya están pagando mucho por el poroto. De hecho, se están llevando poroto esta campaña. En este momento de la campaña... hoy es una situación muy particular porque no hay poroto de soja. Pero está entrando la cosecha americana en este momento. Ah, bueno. Está entrando la cosecha americana en este momento. Argentina nunca exportaba en esta época época del año, y menos en una sequía que nos llevó el 30% de la producción. Y estamos viendo embarques de poroto argentino yéndose a China. Entonces, si decimos... asumimos que estos señores van a seguir peleados la campaña siguiente o el año que viene, es tranquilamente un escenario muy posible. Ahora, si mañana se dan la mano, bueno, ahí el mercado se da vuelta y la historia será otra. El mercado se regulariza ahí y nosotros, en realidad, no nos va a impactar ni a favor ni en contra. Es decir. A ver, nosotros el análisis que hacemos es de una continuación de 2 años de la guerra comercial. Bueno, espera. Esperá porque viene para largo eso. Hacemos la pausa y después Nelson se va a dar el gusto de explicarnos, y yo me voy a dar el gusto de preguntarle qué pasa con los organismos internacionales que supuestamente están en contra de los subsidios cuando Estados Unidos decide medidas como esta. Perfecto. Hacemos la pausa y seguimos. Último bloque de esta edición especial de Canal Rural Noticias, y yo te preguntaba, Nelson, antes de ir a la pausa, bueno, a ver, decime lo que me querías decir primero y después me explicás qué pasa con los organismos internacionales. Bueno, nuestro análisis supone que la medida o esta guerra comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales se prolongaría por 2 años. Esto a los fines de hacer nuestro escenario de base. Exactamente. Ahora, lo que decía Agustín es, Xi Jinping y Trump se sientan, se dan la mano, ¿se resuelve o no? ¿O se sigue incentivando esta guerra? Y empiezan a aparecer otros actores aplicando subsidios, porque hasta ahora vimos a Estados Unidos. ¿Qué pasa si China empieza a aplicar empieza a aplicar subsidios también? Ahí es donde se complejiza mucho. Y entre medio la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que es la que debería regular estas cuestiones, está un poco atada de manos porque Estados Unidos amenaza con retirarse. Esto es una amenaza. No es una pelea entre nosotros y Estados Unidos, es una pelea entre Estados Unidos y China. Son los dos principales jugadores geopolíticamente hablando, o sea, no es solo comercial, sino también es un cambio de paradigma a nivel internacional. Entonces, ¿qué pasa con la OMC? Bueno, la posibilidad latente de que Estados Unidos se retire, entonces pone mucha presión sobre el organismo multilateral. Una luz de esperanza al final del túnel es la declaración de Mar del Plata del G20, en el cual los ministros de comercio acordaron avanzar en una reforma de la OMC. ¿Qué van a reformar? Es la gran pregunta. Se va a avanzar hacia un organismo mucho más flexible, etcétera, pero ¿qué va a pasar con los viejos temas de agenda? Y ahí entra el tema subsidios. Porque históricamente, o por lo menos en los últimos años, se venía diciendo, no, ya el tema subsidios, el tema aranceles ya no es tan importante. Ahora vamos con las pararancelarias, los estándares privados. La verdad es que a la hora de aplicar medidas, Estados Unidos y China fueron con aranceles y fueron con subsidios. Entonces es más necesario que nunca tratar de poner un límite a ese tipo de medidas. Pero es como que son países que a los organismos internacionales los miran como diciendo, mucho lo que vos me digas no me importa. Bueno, en realidad Estados Unidos lo que hizo fue bloquearle el nombramiento de árbitros en el órgano de solución de diferencias, pues no le gustaban los fallos hacia dónde se estaban dirigiendo. Sí, obviamente que el poder económico empieza a jugar un rol muy importante. Pero también es cierto que países como el nuestro, Argentina, en el cual el poder económico, el poder militar no es tan importante o directamente es casi nulo, necesitas de estos organismos multilaterales para construir consenso. Y esto juega también para Brasil, juega también para todos los países en desarrollo y también otros países desarrollados. Entonces, bueno, el esfuerzo es necesario hacerlo porque en la ley de la selva perdemos incluso más que ahora.
No está la posibilidad, y a lo mejor vos lo viste un poco, Esteban, de que el año próximo, suponiendo este escenario que planteaba Nelson de los 2 años de conflicto, suponiendo lo que vos decías, Agustín, la continuidad en las retenciones, perdamos área agrícola en favor de otras actividades como la ganadería, por ejemplo? Es una alternativa, es una posibilidad también. Me parece que hay muchos factores que influyen, ¿no?, en lo que es la decisión de siembra. En principio tenemos que ver cómo transitamos esta campaña. En el corto plazo estamos viendo que el escenario climático, por lo menos estamos saliendo de lo que es la gran sequía o la gran sequía posterior a muchos problemas de inundaciones que tuvimos. De cara a la nueva campaña, el escenario climático es muy diferente. Después, bueno, habrá que analizar márgenes, rentabilidad y perspectivas climáticas de cara al nuevo ciclo, ¿no?, al 2019-20. En función de eso se rediseñarán las rotaciones y cómo queda seteada la actividad dentro del área agrícola, ¿no? Puede ser que la ganadería ocupe espacio, ¿no?, también. Yo creo que claramente una guerra comercial de esta naturaleza, más allá de la situación interna en Argentina con los derechos de exportación, pero claramente una guerra comercial no beneficia, como decía Nelson, a nuestro país, y ahí hay posibilidades que, más de aprovechar nichos, que se nos cierren incluso algunos grandes mercados y que terminen afectando las principales industrias de exportación de Argentina, como lo señalábamos con el complejo sojero. Para este año lo que vemos es que los márgenes, al menos para el promedio de la precampaña, son mejores que los que teníamos en la campaña pasada, por eso este incentivo e incremento de área. Habría que ver qué pasa con el mercado internacional de nuevo, pero un escenario como este durante la campaña que viene sería un escenario con mucha incertidumbre, con cambio dentro de la asignación de área, quizás con más soja y con menos cereales, o al menos planchando el crecimiento que veníamos con cereales, o la incorporación de tecnología en cereales, pero no veo un escenario de retroceso de área agrícola, al menos como con las variables que hoy están jugando. Ahí acabas de mencionar algo que era la pregunta que venía. ¿Qué pasa con la tecnología? Porque hasta ahora veníamos ustedes destacando en los diversos trabajos el crecimiento en el uso de tecnología. Ahí podemos sufrir alguna especie de parálisis, retraso. Sí. Es una de las variables. A ver, de cara a esta nueva campaña, con la reorganización de área agrícola para los cultivos que analizamos nosotros, estamos viendo una expansión del área de soja a la par del área de maíz. Lo más probable es que esta expansión del área de soja también tiene un porqué, ¿no? Es una decisión, una estrategia más defensiva por parte de los productores. Soja es un cultivo que es menos insumo dependiente que el maíz también, y eso por eso le genera grandes ventajas en comparación al maíz. Sin lugar a dudas, puede llegar a tener un impacto muy importante en lo que es inversión en tecnología de cara a lo que es este nuevo ciclo también, ¿no? Sobre todo pensando en siembras tardías de maíz, no tanto en siembras tempranas, que, volvemos a repetir, ya estaban tomando posición sobre semillas, sobre fertilizantes, barbechos preparados. Es muy difícil deshacer esos trabajos, pero en siembras tardías es muy probable que esto vaya a tener algún impacto negativo sobre la decisión de fertilización, más quizá por el lado de protección de cultivos también, ¿no? En función de cómo evolucione el clima, los productores irán midiendo que si es rentable ir invirtiendo en protección de cultivos, que suelen ser costosos también, ¿no? Sí, yo no sería tan pesimista pensando en el futuro y sobre todo en esta campaña, ¿no? Y una campaña gruesa que me parece trascendental para la economía argentina, y por lo tanto es bueno y me parece que es importante lo que sucedió en el Congreso, de dar algunas señales positivas de la contribución que va a hacer el sector. Entonces, si bien estas nuevas medidas seguramente le pegan a la tasa de crecimiento, porque veníamos de incrementos muy importantes de área, sobre todo en cereales, incrementos en tecnología, y esto va a ralentizar la tasa mirando hacia adelante, y como decíamos, va a cambiar el set de cultivos. Pero para esta campaña nosotros estamos esperando un incremento del 33% del Producto Bruto Agrícola. Eso te iba a preguntar, suponiendo clima normal y que se den las cosechas que estamos esperando, con precios que habrá que ver cómo terminan en función de todo lo que pasa en el mundo. Igual así vos sostenés que este año vamos a tener un crecimiento del aporte del campo a la economía. Sí, claramente. Obviamente comparándonos con la campaña pasada, que es una campaña en donde caímos fuertemente por la seca,
Si nos comparamos con la campaña pasada, tenemos un 33%. Pero si lo comparamos con la campaña normal... Con la 16-17 estamos 5% arriba en producto Aún agrícola. estamos arriba. Sí, aún estamos arriba, o sea, va a ser una campaña, al menos con las variables, con los supuestos que manejamos hoy, va a ser una campaña muy importante para la economía argentina. Si estamos pensando que la economía argentina va a caer 0,5%, dice el presupuesto el año que viene, bueno, 2,1% es lo que estamos esperando que caiga el resto de los sectores y alrededor de 1,5 o 1,6 es lo que va a crecer el sector agrícola, o sea que es trascendental lo que pase para nuestra economía con el sector, con la cosecha gruesa, pensando en que esa recesión que ya estamos pronosticando en el presupuesto no sea aún mayor. La última para Nelson. ¿Por qué tomaste 2 años como continuidad del conflicto? Bueno, en realidad nosotros tomamos también lo que es los derechos de exportación, que teóricamente termina hacia final de... No, pero me refiero a la situación entre China y Estados Unidos. Bueno, porque eso hicimos un escenario base. Hicimos escenario base y tomamos como dado el hecho de que va a continuar la aplicación de los derechos de exportación y también la guerra comercial, porque los dos están impactando en las decisiones de producción, comercialización y demás. Después de eso empieza una normalidad de lo que se venía dando. Y eso para compararlo con un recrudecimiento de la guerra comercial, es decir, cómo separar estos dos factores al fin de decir, bueno, el orden de magnitud es hacia la baja o hacia el alza de determinado porcentaje. Por eso es que tomamos ese... Sí, yo creo que hay supuestos, o al menos hay hechos importantes como para marcar de que es probable de que esta guerra comercial, o al menos el arancel en China se mantenga para la próxima campaña, porque era algo impensado en la previa, ¿no? Nosotros decíamos, no puede ser, China amenazaba, ya empezó en marzo a amenazar con este arancel del 25% a su segundo principal proveedor de soja, cuando todos sabemos que la importación de soja para China es clave. Allá por marzo decíamos, bueno, está amenazando. En julio, cuando impone la medida, nos sorprendimos, sí, cuando se toma la medida, pero decíamos, se pone en un momento en donde ya Estados Unidos ya le vendió toda la soja, entonces no va a afectar, era la campaña 17-18. Hoy está entrando la soja americana y sigue el arancel del 25%. Entonces, es muy razonable pensar de que al menos para la siguiente campaña, esta guerra comercial se mantenga. Sí. Por lo menos se mantengan las medidas que se tomaron como consecuencia de... Claro. Sí, claramente la elección de medio término de Estados Unidos tiene mucho peso, mucho impacto. Uno podía prever que ya las medidas iban a impactar, pero todavía estamos en demasiado corto plazo, entonces se prevé que en las elecciones no haya necesariamente un revés para Trump, por ende una profundización de esta política. Y por el lado de China, bueno, Xi Jinping tiene mandato indefinido, así que el tiempo es su aliado. Problema de elecciones. En ese sentido, el tiempo es su aliado. Así que, bueno, ese factor también es importante al momento de analizarlo. Les agradezco a los tres el trabajo que hacen y que hayan venido acá a explicarlo y espero que sea así. Porque dentro de todo es un panorama positivo. Sí, en el agregado es un panorama positivo. Gracias a los tres. Muchas gracias. Mañana una nueva edición de Canal Rural Noticias. Hasta mañana.